Bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a dejar la mecánica de los objetos, tanto de los objetos puntuales como de los cuerpos rígidos, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y vamos a trabajar con la mecánica de fluidos. Vamos a estar 2 o 3 clases con este tema. Ustedes probablemente más adelante van a ver mecánica de fluidos más avanzada, pero es un problema muy complejo desde el punto de vista de la física. ¿Por qué? Porque los fluidos son sistemas de muchísimas partículas que se comportan de una manera global y que en los cuales a veces son más o menos importantes las interacciones. Los, eh, los ejemplos de fluido es porque se trata de sistemas de partículas que fluyen, ¿no? Y los ejemplos más conocidos que tenemos son el gas y el líquido. Ahora, en físico-química avanzada, hay sistemas que se comportan un poquito como uno, un poquito como otro. Hay sistemas en donde hay interacciones que típicamente no se ven en líquidos tradicionales, como por ejemplo el agua, o en gases tradicionales, como por ejemplo el nitrógeno, que forma casi todo el aire que nos rodea, donde por ejemplo hay interacciones eléctricas o hay interacciones de, de tipo cuántico, porque las partículas son realmente muy pequeñas. Entonces, eh, en el medio de todos estos hay un montón de comportamientos que van desde los líquidos cuánticos, los plasmas, y cosas que por supuesto no vamos a ver. Nosotros vamos a estudiar fluidos clásicos y de hecho vamos a estudiar fluidos clásicos y con un montón de aproximaciones, como hacemos siempre. Vamos a estudiar los problemas más simples y van a ver que aún así el problema de fluidos es extremadamente complicado. Eh, la idea es estudiar las propiedades intrínsecas de los fluidos, vamos a ver algo de eso, pero también vamos a estudiar las propiedades de cuerpos sumergidos en esos fluidos. O sea, su interacción con cuerpos como los que ya estudiamos en la primera parte del curso. Objetos que se meten adentro de los fluidos y cómo interactúan de la manera más simple posible, que es básicamente con fuerzas de contacto, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en interacciones complicadas, como les decía, que tienen que ver con fluidos complejos, que tienen que ver con interacciones eléctricas, interacciones cuánticas y efectos de tamaño que tengan que ver con las partículas que forman esos fluidos. No nos vamos a meter con eso. Ni tampoco nos vamos a meter con la interacción entre objetos cuyo tamaño es comparable al de las partículas del fluido. O sea, lo que vamos a estudiar, por ejemplo, es un objeto macroscópico como este, sumergido en un líquido común como el agua. Así todo, vamos a ver que la complejidad es bastante grande. Bueno, vamos a hacer algunas definiciones para empezar. Una cantidad que nos va a servir a nosotros y que hasta ahora la usamos solo mencionada y por ahí en el laboratorio, es la densidad. La densidad es la densidad de masa, esa es la que vamos a usar. Se define como, con la letra griega en general se utiliza la letra griega ρ, y se define como la masa dividido el volumen. En general nosotros vamos a trabajar con fluidos que tienen densidad uniforme. Eso quiere decir que si yo tomo distintas porciones del fluido y yo mido la masa de esa porción y la divido por el volumen de esa porción, siempre voy a obtener el mismo número. En general vamos a considerar que esta propiedad nos va a caracterizar al fluido en cuestión. En la naturaleza, en la realidad, la densidad de los fluidos como el agua, como el nitrógeno, como el mercurio, como lo que sea, a cierta temperatura son una variable que es uniforme y constante, ¿sí? Por supuesto, si uno empieza a mezclar cosas, eh, algunos fluidos no llegarán a formar una densidad uniforme. Otros sí, por ejemplo, si yo mezclo sal, cloruro de sodio con agua y lo revuelvo un rato, una cierta cantidad pequeña de sal, voy a lograr lo que se llama una solución.
una sustancia que tiene la misma densidad en todos los puntos que yo la analice. Pero si mezclo, en vez de sal, mezclo agua con arena, lo que voy a tener es una densidad que depende de la posición. En ciertos lugares la arena se va a acumular más abajo y en otros no. Y yo podría cambiar eso moviendo un poquito, pero durante un tiempo muy corto y de acuerdo al tamaño de las partículas de la arena. Si las partículas son muy pequeñas, se mantendrían suspendidas durante tiempos más largos, pero si yo agarro pequeñas porciones, voy a encontrar lugares donde haya más arena, lugares donde haya menos arena, y esa uniformidad se pierde. Entonces, no vamos a tratar esos casos que no son uniformes, vamos a tratar los casos en los cuales esto es una característica intrínseca del fluido para una dada temperatura. A cierta temperatura va a dar una cosa y si yo cambio la temperatura me va a dar otra. No nos vamos a meter con la temperatura como variable. Eso lo dejaremos para cursos de termodinámica que ustedes tienen de sobra. Bueno, la densidad entonces va a ser una característica que nos va a importar. Otra cantidad que nos va a importar mucho es la presión. Si recuerdan sus cursos de termodinámica básica, se acuerdan que había una relación entre la presión y la densidad para los gases ideales. Bueno, con los líquidos va a haber relaciones entre la presión y la densidad que no tienen que ver con una ecuación constitutiva, como lo es la ecuación, por ejemplo, del gas ideal, que si la quieren recordar, la ecuación del gas ideal nos decía que la presión por el volumen dividido la constante universal de los gases por la temperatura absoluta, multiplicado por la masa molar, era igual a la densidad. Esto era la ecuación constitutiva, una forma de escribir la ecuación constitutiva del gas ideal, ¿sí? En términos de la densidad. Bueno, nosotros no nos vamos a meter con esa relación, pero sabemos que la presión, la temperatura, el volumen juegan un rol importante. A nosotros nos va a interesar la presión, nos va a interesar el volumen también. El volumen no lo defino porque es una cantidad que ya sabemos, ya la conocemos, ya la tenemos definida, no va con acento además, va con tilde. Pero sí vamos a hablar un poquito ahora de la presión y de cuál es la relación de la presión con las variables que nosotros conocemos. Si uno piensa en la presión, uno piensa en una variable que supongamos que yo tengo mi fluido encerrado en una esfera de un material flexible, un globo, digamos. ¿Sí? Y yo lo lleno de ese fluido, que puede ser aire o puede ser agua. Yo tengo ese fluido metido ahí adentro y hay algo que provoca que cuanto más fluido yo le meto adentro, hay algo que empuja hacia afuera y hace que, por ejemplo, el globo tenga una forma símil esférica. ¿Sí? Cuando yo tengo eso, yo lo que digo es que hay una presión de ese fluido que hace que se mantenga esa forma del globo. O sea, tengo algo por el estilo. Tengo un objeto así y esa presión empuja las paredes de ese material flexible y hace que se forme una esfera o algo parecido a una esfera, dependiendo del tipo de material que yo tenga. Esa variable va a tener que ver, por supuesto, con las partículas que están formando ese fluido. Y en realidad lo que nosotros podríamos imaginar es, ¿de dónde puede surgir ese empuje de las paredes? Bueno, nosotros sabemos ya qué puede estar pasando, porque hicimos mecánica. Y lo que va a pasar es que tenemos muchas partículas que están en movimiento. Eso va a depender de la energía que tenga ese sistema. Y la energía en un sistema de partículas pequeñas, está dada por la temperatura, justamente. Y esa energía, como les decía, se relaciona con la temperatura. Cuanta mayor temperatura, esas partículas se van a estar moviendo más rápido. Eso nos va a dar mayor velocidad, por ejemplo. Y esas partículas que se mueven, en algún momento chocan con la pared. Y son muchísimas, ¿sí? Uno podría pensar en esos números tipo un mol, ¿sí? Esos son los números típicos que en un volumen macroscópico
yo contengo de partículas. O sea, 6, algo por 10 a la 23, muchísimas partículas. Y todas esas están chocando constantemente por todos lados, en particular contra las paredes. Entonces uno puede pensar, ok, pero si yo tengo partículas en movimiento, lo que voy a tener en las paredes es que todo el tiempo me están llegando partículas para allá y están chocando con esa pared. Y al chocar, ¿qué hacen? Me transfieren cantidad de movimiento y me transfieren energía cinética. Nosotros sabemos que eso ocurre cuando tengo un choque. Y esa transferencia de cantidad de movimiento y de energía cinética de tantas partículas finalmente va a resultar en algo que es una fuerza local. Finalmente, esa fuerza local que van aplicando de a una todas las partículas es lo que nosotros entendemos como una variable macroscópica a la que llamamos presión. Pero hay que ver cómo la definimos, ¿sí? Porque es medio incómodo, y de hecho es muy poco práctico, definirla en términos de los choques individuales de esas partículas. Se puede hacer. Uno puede hacer esto desde el punto de vista de la mecánica estadística. La mecánica estadística estudia justamente el comportamiento mecánico de números muy grandes de partículas, 10 a la 20, 10 a la 23, por ejemplo, como tenemos ahora. Pero es muy poco práctico y ahora nos resultaría bastante incómodo. Entonces lo que podemos hacer es definir una nueva variable y pensar cómo definir esa presión en términos de una idea como esta, en sistemas muy simples. Entonces, uno podría entonces pensar en casos sencillos, ¿no? El caso más sencillo que se nos puede ocurrir es tener un volumen controlado de un recipiente, digamos que tenemos un recipiente cilíndrico, que ese recipiente está lleno con un fluido, tiene algún fluido hasta acá, y que nosotros queremos saber cómo definir la presión que ese fluido realiza sobre una superficie conocida y controlada. Entonces lo que puedo hacer es colocar lo que se llama un pistón, o sea, una placa, digamos, sólida, y presionar de alguna manera, o sostenerla con una barra, empujarla, y ver qué es lo que me realiza el fluido como resistencia. El pistón, o sea, la resistencia puede ser directamente, por ejemplo, el peso del pistón. Yo puedo colocar un objeto pesado y sé que ese objeto va a ser, si el fluido no se escapa por los costados, ¿no? O sea, tengo que tener cuidado de que solamente esté presionando el fluido y no se pueda escapar por los costados porque ahí perdí. Se me hunde el objeto y ya soné. Yo quiero justamente presionarlo y que no se escape por el costado. Lo puedo poner con una gomita, alguna cosa, puedo ver cómo hago, pero pensemos en el caso ideal en donde el fluido no se escapa. Solamente estoy presionando o bien con mi mano empujando este pistón, o bien con el mismo peso del pistón empujando el fluido hacia abajo. Obviamente, si ustedes hicieron esa experiencia, saben que el fluido se resiste, ¿sí? Uno tiene una resistencia porque las moléculas del fluido, como les digo, hacen hacia arriba una fuerza del fluido, la vamos a llamar, que se resiste a que el pistón caiga. De hecho, fíjense que, y uno lo puede pensar también, no sé si ustedes habrán hecho la experiencia alguna vez, pero si uno intenta comprimir eso, va a ver que cada vez resulta más difícil. Y de hecho, con agua es prácticamente imposible, es muy difícil hacer cambiar ese volumen. Si yo tengo un gas, como por ejemplo aire, no es tan difícil cambiar ese volumen. Y eso lo pueden ver agarrando un globito. Si tienen un globo lleno de aire, es muy grande, y lo tratan de oprimir, incluso manteniendo la forma esférica, van a ver que pueden cambiar el volumen un poco. Pero con el agua no lo van a poder cambiar, prácticamente nada. Y ese es el tipo de fluidos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar fluidos incompresibles. No incomprensibles, que aunque por ahí van a ser difíciles. Pero vamos a estudiar fluidos que no se pueden comprimir, ¿sí? Eso es una aproximación muy buena para fluidos parecidos al agua, por ejemplo. El agua va a responder muy bien a nuestro modelo de fluido que no se puede comprimir. Ahora la pregunta es, ¿cómo relacionamos esta fuerza del fluido
con esta variable macroscópica a la que llamamos presión. Porque como decía, la fuerza del fluido es local. Si bien acá toda la superficie es más o menos igual, y yo dije que el fluido no cambia sus propiedades respecto de la posición, en realidad eso en este problema puede ser sencillo, pero en este problema sería muy difícil analizar la fuerza punto por punto. Entonces, lo que vamos a pensar es cómo relacionar esa fuerza que hacen las partículas que chocan contra las paredes con esa presión que tenemos ahí. Bueno, entonces uno puede empezar a pensar variables que pueden influir. Y una de las variables que puede influir en este problema es, si yo digo que esta fuerza está hecha por las partículas que chocan contra el pistón, en este caso, está claro que si ese pistón, en lugar de ser de un área A, fuera de un área 2A, va a recibir el doble de choques. O sea, yo tendría que incrementar el tamaño de mi recipiente, ¿no? Pero por lo pronto, parece claro que cuanto mayor sea el área que yo tengo que analizar, mayor va a ser la fuerza que yo siento, ¿sí? A mayor área, entonces, del pistón, mayor fuerza del fluido. Fíjense, pero eso es fácil de ver porque si el fluido tiene una densidad uniforme, si yo duplico el área, estos choques de partículas se van a duplicar porque la cantidad de partículas por unidad de volumen es constante. Entonces, si yo duplico el área, agarro el doble de partículas. ¿Está bien? Entonces, está claro que la fuerza va a aumentar conforme aumente el área. Y entonces lo que nosotros podemos decir es, bueno, entonces yo puedo definir una cantidad que sea intrínseca del fluido, que sea independiente del área, que sea algo así como la fuerza por unidad de área, ¿sí? Y así vamos a definir la presión. La presión la vamos a definir como la fuerza dividido el área que estamos considerando. En este caso la estamos pensando como un pistón, pero podría ser el área de una esfera. Ahora sí uno puede pensarlo de esa manera. Uno sabe cómo calcular el área de una esfera. Entonces, si sabe cuál es el área de una esfera y sabe la fuerza que se aplica en un pequeño lugar, lo que puede hacer es hacer esa fuerza por unidad de área y eso nos da la presión interna del fluido, ¿sí? O sea, la vamos a escribir, la presión entonces va a ser fuerza por área y entonces lo que nosotros vamos a tener es que las unidades son unidades de fuerza sobre unidades de área, que en MKS a esa unidad la calculamos como Newton sobre metro cúbico y toma el nombre de Pascal, que es el que la enunció, y se escribe P, ¿sí? En realidad con A minúscula, ¿sí? Pascales, ¿sí? Esa unidad es la unidad de presión. Entonces nosotros vamos a trabajar directamente con esta variable, con la presión. La fuerza quizás aparezca en algún momento. Sí, metro cuadrado, puse metro cúbico, perdón. Metro cuadrado, sí, disculpa. Correctamente. Vamos a trabajar directamente con la presión, como les digo. O sea, la fuerza quizás aparece en algún problema que haya un pistón involucrado. Nosotros vamos a trabajar con el área y la fuerza para calcular la presión. Pero en problemas muy simples, porque si los problemas no son muy simples, va a ser muy difícil que nosotros podamos calcular el área. Por ejemplo, esto que les dije yo, de tener un recipiente cilíndrico y un pistón circular, ahí es muy fácil, porque uno dice, bueno, supongamos que yo quiero saber cuál tiene que ser la presión que haya adentro para que el pistón no se hunda. Bueno, si yo sé el peso del pistón y yo sé que la fuerza que hace el líquido es uniforme, yo lo que necesito es que la fuerza que haga el líquido equilibre al peso del pistón. Esa cuenta es muy fácil y de hecho la vamos a hacer en un ratito. Eso sí es fácil de hacer, pero en un globo no es tan sencillo saber cuál es la fuerza en todas las direcciones. Uno tendría por lo menos que hacer algún modelo de simplificación. Y eso es más complicado de hacer. Así que generalmente vamos a trabajar directamente con la presión. Bueno, entonces, esta relación
nos permite calcular, de hecho, conocida la presión, nos permite calcular cuánto sería la fuerza en un cierto intervalo de área. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, si a mí me dicen cuál es la presión adentro del fluido, yo puedo calcular la fuerza para cualquier pistón de cualquier área que yo ponga, simplemente invirtiendo esta relación. Y una aplicación de esta idea es lo que se llama la prensa hidráulica. ¿Saben lo que es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica es algo que nos permite transferir una fuerza a través de un fluido. La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos un tubo como esto que tenemos acá. Esto es un corte transversal de un caño que acá tiene un área transversal A1. Esto es un caño circular, ¿no? O sea, si yo lo miro desde arriba, es circular acá y circular acá. Acá no me importa demasiado cómo es, pero lo que me importa es que acá tiene un área A1 y acá tiene un área A2. ¿Sí? Que obviamente A2 es más grande que A1. Entonces, la idea es la siguiente. La presión adentro del fluido, en cualquier recipiente que nosotros tengamos, cualquiera, supongamos esto un vaso, tenemos un vaso acá y tenemos fluido hasta ahí, y si el fluido está en equilibrio, es muy fácil ver que la presión tiene que ser constante. ¿Por qué? Si el fluido está en equilibrio, quiere decir que si estaba quieto, queda quieto. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero saber cuánto vale la presión acá, en este punto, P sub A. Y me da algo. Y después quiero saber cuánto da la presión en un punto P sub B, que está a la misma altura. Entonces, yo les acabo de decir que el fluido está en equilibrio. Eso significa que si estaba quieto, si yo lo dejé quieto, se tiene que mantener quieto. Ahora, está claro que si la presión en el punto A fuera distinta de la presión en el punto B, por ejemplo, mayor, la fuerza que la molécula que está en la posición A le hace a las moléculas que están al lado va a ser tal que las va a empujar hacia allá. Si la presión es grande acá, quiere decir que esta partícula está empujando hacia allá más que lo que la de allá está empujando hacia acá. Eso significaría que no podrían estar en equilibrio. O sea que si está en equilibrio, la presión en el punto A y en el punto B tiene que ser exactamente igual. Porque si no, habría una fuerza en esta dirección. Y eso sería que no están en equilibrio. ¿Quedó claro eso? Quedó claro. Buenísimo. Entonces, a la misma altura sabemos que la presión tiene que ser constante. Ahora, lo que no sabemos es qué pasa a distintas alturas. Y de hecho ahí tenemos un problema que lo vamos a estudiar en un ratito. Porque a distintas alturas, fíjense, tengo toda una columna de líquido, arriba de la partícula B, por ejemplo, tengo toda una columna de líquido, y esa columna de líquido tiene un peso. O sea que la partícula B está sosteniendo el peso de toda esta columna de líquido. Si yo en cambio agarro una partícula que está en el medio de esa columna, la partícula C, esa no sostiene la misma cantidad de líquido. Entonces puede ser que la partícula B haga fuerza, tenga que hacer, para estar en equilibrio, tenga que hacer una fuerza distinta a la de la partícula C. Y de hecho, si se han metido en una pileta profunda, ustedes han sentido lo que se siente en los oídos, cuando uno se va metiendo cada vez más profundo, uno siente que la presión, cómo presiona el líquido en los oídos, es cada vez más alta. Y eso tiene que ver con el hecho de que están sosteniendo, ustedes, están recibiendo la presión de todo el fluido que está ahí arriba, que tiene que ver con la columna que está ahí arriba. Entonces, lo que sabemos es que la presión A tiene que ser igual a la presión B.
Pero eso es porque están a la misma altura. Y a diferentes alturas la presión podría variar. ¿Ok? Con esa idea, con esas dos ideas nada más, uno puede pensar en un artefacto que me sirve para transferir fuerzas utilizando la presión y el área. Supongamos que yo lleno este sistema con un fluido, lo voy llenando con un fluido hasta una cierta altura. ¿Sí? Después vamos a ver que es obvio que la altura a la que se llega acá tiene que ser igual a la que se llega acá si yo no hago nada. O sea, si yo lo dejo todo abierto, la altura a la que llegan estos dos tendría que ser igual. Y justamente tiene que ver con esto, con que las presiones se tienen que igualar a iguales alturas. Pero por ahora no nos metamos en eso. La idea es la siguiente. Supongamos que yo coloco un pequeño pistón de área A1 y hago una fuerza F1 sobre ese pistón. Y coloco otro pistón de área A2 y quiero medir cómo se transfiere la fuerza a ese pistón F2. El fluido, ya dijimos, es tipo agua, o sea, es incompresible. Y si es incompresible, quiere decir que si yo empujo acá, ese empuje se va a transferir al fluido del otro lado. Eso es medio obvio. Si no lo puedo comprimir, bajo uno, sube el otro. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona la fuerza que yo hago en el pistón 1 con la fuerza que yo hago en el pistón 2? Bueno, si están a la misma altura, la presión en este punto y en este punto tiene que ser igual. O sea que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. ¿Sí? Y eso significa que la fuerza 1 sobre A1 tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre A2. Y ya fíjense que acá me está diciendo que la fuerza F2 va a ser igual a F1 multiplicada por A2 sobre A1. Y si A2 es más grande que A1, eso me dice que esto es mayor que F1. O sea que estoy haciendo más fuerza que la que yo hago con mi brazo. Puedo levantar un objeto más pesado simplemente por transferir por la presión y cambiar el área de este lugar. Esto es lo que se conoce como prensa hidráulica y se puede usar para levantar objetos pesados. No sé, para levantar un auto, uno usa fenómenos de este tipo. ¿Sí? Usa prensas de este tipo, o para comprimir objetos también. La prensa hidráulica sirve, por ejemplo, para empujar con una fuerza y aplastar algo muchísimo más. Se usan otras cosas, se usan también las palancas, que es algo que no charlamos, pero que ustedes sabrán lo que es. Pero usando combinadas palancas y prensas hidráulicas, uno puede llegar a presiones y a fuerzas realmente muy altas. Este es el concepto, entonces, como les decía, de la prensa hidráulica, y vamos a volver dentro de un rato sobre esa idea. Pero entonces queda claro más o menos cómo vamos a trabajar. Nuestras ideas van a ser las siguientes. Vamos a trabajar con fluidos que son incompresibles, que tienen densidad constante y uniforme, y que están a temperatura, en principio va a ser a temperatura fija, que va a ser temperatura ambiente en general. No vamos a tratar ningún problema en donde cambie la temperatura. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Porque justamente nos tendríamos que meter en un problema de la relación constitutiva de cada sustancia. Cada sustancia tiene una relación constitutiva que es distinta. Y no nos vamos a meter en eso. Eso es objeto de la termodinámica. ¿Sí? Nos vamos a meter simplemente en el tratamiento mecánico del comportamiento de los fluidos de este tipo de fluidos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Entonces vamos a una cosa más, que es justamente a lo que voy a entrar ahora. Esto de la prensa hidráulica que les estoy mencionando, fíjense que yo hice muchas suposiciones. Una que dije es
que la altura tiene que mantenerse igual en los dos. Obviamente, si yo estoy diciendo levantar un objeto empujando con otro, estoy cambiando la altura. Bueno, la cuestión es que yo no tengo que cambiar tanto la altura como para que, por ejemplo, me pase esto, que al cambiar la altura me quede una columna de líquido muchísimo más alta de un lado que del otro. Se puede seguir trabajando con eso, pero obviamente cuando yo empiece a hacer esa fuerza, cada vez voy a tener una columna más grande del otro lado. Y esa columna más grande me va a jugar en contra. Si la diferencia de áreas es muy grande, no me va a importar demasiado. Pero si la diferencia de áreas no es tan grande, voy a necesitar entonces que las alturas no cambien mucho. No haya una diferencia de alturas muy grande. ¿Sí? Esa es una primera aproximación. Otra aproximación es que este tipo de movimientos, este tipo de artefactos, tienen que funcionar de forma cuasi estática. ¿Qué significa cuasi estática? Significa casi estático. Nosotros los físicos le decimos cuasi porque somos complicados. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que tenemos que ir muy lento, que tenemos que ir de tal forma que cada uno de los puntos en los que yo me estoy moviendo sean puntos de equilibrio. Fíjense que yo siempre hablé del equilibrio para este problema. Si esos puntos no son puntos de equilibrio, la relación se cumple, pero no es tan simple de demostrar. Porque si el fluido empieza a fluir, si se forman corrientes de fluido, y eso pasaría si yo, por ejemplo, en vez de presionar muy lentamente, presiono muy rápidamente. Si yo el pistón lo muevo muy rápidamente, se van a generar olas de fluido. ¿Sí? Y esas olas van a hacer que las relaciones que yo estoy haciendo no sean aplicables directamente, porque no tengo punto a punto, no tengo situaciones de equilibrio. Cuasi estáticamente significa eso, que yo puedo aproximar porque voy haciendo pequeños desplazamientos diferenciales que van entre posiciones de equilibrio. Desde la principal, desde la inicial hasta la final, todos los puntos intermedios son puntos de equilibrio. ¿Ok? O sea que esto tiene que ser, como decía, cuasi estático. Y eso tiene que ver justamente con el tema que vamos a empezar ahora. Porque lo primero que vamos a ver es lo que se conoce como hidrostática. O sea, las propiedades del fluido estático. ¿Sí? Vamos a estudiar primero este caso y no sé si hoy vamos a empezar a ver algún principio de las propiedades dinámicas, pero no nos vamos a apurar porque es un tema nuevo, así que hoy empezamos con el caso de hidrostática. Y el primer problema que vamos a estudiar es la pregunta que surgió cuando yo hice el vasito y dije, ok, yo tengo ese vasito y yo sé que si yo lo lleno de fluido, este punto y este punto tienen que estar a la misma presión si están a la misma altura. Y a la misma altura, fíjense que tiene que ver respecto, la puedo medir desde abajo, pero está claro que lo que me importa es cuánto fluido hay arriba. Esa pregunta, ese comentario hizo surgir la otra pregunta, que es ¿qué ocurre con las partículas que están a diferente altura? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que es la variación de la presión con la altura. Bueno, para pensar en ese problema vamos a hacer algún experimento mental, ¿sí? Uno lo podría medir y ver, tratar de modelarlo, pero vamos a hacer algún experimento mental. Supongamos que tenemos nuestro recipiente está lleno de algún fluido, y sumergimos un objeto, así un rectangulito, un ladrillito. Bueno, vamos a poner variables. Arriba tenemos aire, así que tenemos una presión que está ejercida sobre el fluido, que es la presión del aire que está arriba. A este P0 lo vamos a incluir casi siempre en el exterior y es lo que vamos a llamar presión atmosférica. Es una constante
Y es una constante que casi no cambia. Cambia con la altura también. O sea, si uno sube a una montaña, la presión más arriba va a ser más baja y tiene que ver con algo parecido a esto, aunque ahí también hay consideraciones más complicadas que hacer. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero a la altura del suelo, a la que estamos nosotros, la presión atmosférica es prácticamente constante. Después le voy a dar el valor. Y esa es la presión que se ejerce sobre la superficie del fluido. Pero además, como sabemos, sobre todas las paredes de este objeto va a haber una presión ejercida por el líquido circundante, ¿sí? Y esa presión va a ejercer una fuerza sobre ese líquido que lo va a sostener o empujar para algún lado. Bueno, uno puede pensar un poquito cómo es el tema de la presión en función de la altura. Fíjense, no tiene sentido que analicemos la cara 1 y la cara 3, pero la cara 2 y la cara 4 sí. En la cara 1 sabemos que la presión es constante y tiene un valor que va a ser P sub 1 en toda esa superficie. En la cara 3 tenemos una P sub 3 que va a ser, en principio no sabemos si va a ser igual a P sub 1 o a P sub 2. Tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Pero sabemos que en toda esa superficie va a ser constante. La pregunta ahora sería, ¿qué es lo que nos pasa en las caras 2 y 4? Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que si estamos en equilibrio estático, o sea, de vuelta, si el fluido no se está moviendo, y por lo tanto el objeto ese no es empujado hacia un lado o hacia el otro, lo que sabemos es que los puntos a la misma altura tienen que estar a la misma presión, ¿no? Porque la fuerza que hago acá y la fuerza que hago acá no me pueden estar moviendo ese fluido. Sí, Iván. P sub 1 es una cara que están todos los puntos a la misma altura, porque es una superficie que es paralela a la superficie del fluido, ¿sí? Y ya vimos que los puntos a la misma altura todos tienen la misma presión. P sub 3 también tiene que ser constante por lo mismo, porque es paralela a la superficie del fluido. Por ahí no aclaré eso bien, pero está claro que esto es porque son superficies paralelas a la superficie del fluido, a la superficie libre del fluido, ¿no? ¿Queda claro eso para todos? Perfecto. Entonces, ¿cómo sería el problema en el costado? Nosotros sabemos que de un lado y del otro, o sea, si yo analizo, por ejemplo, ahora voy a analizar, no voy a dibujar el fluido para que no se me complique, pero si yo analizo la fuerza acá y la fuerza acá, F1 y F2, ¿sí? Está claro que estas dos fuerzas en módulo tienen que ser iguales. En este punto y en este punto. Pero si yo analizo la fuerza en este punto y en este punto, no necesariamente van a tener que ser iguales. Porque el tema es que ahí estoy sosteniendo toda esa columna de fluido. En la dirección lateral, las fuerzas son iguales, sin duda. Porque si no, el fluido se estaría moviendo y estaría empujando al líquido en alguna dirección. Pero si yo tuviera que analizarlo en términos de la fuerza en este punto y en este punto, yo sé que ahí podrían llegar a cambiar. Entonces lo vamos a definir, como dije antes, en términos de la presión. A la presión acá la vamos a llamar P, ¿cómo le puedo decir? Uy, no le puse ningún índice. La presión esta la vamos a llamar P inicial y digamos esta P final, ¿sí? Y sabemos que estas presiones
inicial y final, en principio van a ser distintas. Y ya podemos hacer una suposición, ya podemos decir algo más sobre esas presiones. Por lo que dijimos antes, nosotros sabemos que la partícula de fluido que está acá está sosteniendo una columna de fluido más grande que la partícula que está acá. Entonces, esto ya nos está diciendo que la presión en el punto final va a tener que ser un poco mayor que la presión en el punto inicial. Simplemente porque está sosteniendo más líquido. Ahora ya no tiene que ver con el objeto que están rodeando, ¿no? Ahora tiene que ver con el líquido que están sosteniendo. Nada más. Y pensemos eso armándonos de vuelta un esquemita con un recipiente. Supongamos entonces que estamos estudiando la presión en un punto que está a una altura h medida desde la superficie libre del líquido. Bueno, nosotros acá tenemos nuestra columna, la que yo les estoy simbolizando siempre, y sabemos, supongamos que esto tiene un área transversal A, sabemos que el líquido que está acá abajo tiene que estar sosteniendo esta columna de líquido que está acá arriba. Siempre estamos hablando en equilibrio, ¿no? O sea, en equilibrio, el fluido inferior sostiene a la columna de fluido superior. Y si el fluido inferior sostiene a la columna de fluido superior, lo que tenemos que hacer es equilibrar fuerzas. Tenemos que hacer que este fluido de acá abajo haga una fuerza suficiente para sostener el peso de esa columna superior. Y una vez que tengamos la fuerza con el área, sacamos la presión. Hagamos esa cuenta a ver qué nos da. ¿Está claro? Ahí veo preguntas, no sé si son de antes o de ahora. Perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos para ahí. El peso de la columna superior lo podemos escribir como m por g por ahora, después lo vamos a convertir en las variables que a nosotros nos sirvan. Y la fuerza que tenemos que hacer entonces para equilibrar tiene que ser igual y opuesta a esto que está acá. Entonces, digamos que si definimos la fuerza del fluido inferior en términos de la presión, la vamos a calcular como la presión que haya en la capa inferior. Esto es la presión en la capa inferior de la columna a ver si se entiende, no quiero que se confundan con esto, ¿no? O sea, yo estoy tratando de calcular cuál es la fuerza que hace la cantidad de fluido inferior. Entonces quiero calcular la fuerza en esta capa, ¿sí? Es la fuerza que se realiza en todos estos puntos, ¿ok? En toda esta superficie. A eso llamo capa inferior de la columna, ¿ok? Entonces, para calcular esa fuerza, ¿qué hice? Me fui para el otro lado. Ay, me desordené todo. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Perdón. Tengo que cambiar una pizarra. Bueno, entonces esa es la presión en la capa inferior de la columna y la tengo que multiplicar ¿por qué? Para obtener la fuerza. Por el área. El área que definí que es igual a A. Bueno, y para equilibrar tengo que sostener toda esa columna. Entonces, en principio, el equilibrio estaría dado por la siguiente expresión. La presión multiplicada por el área menos m
por G, tendría que dar 0. Pero yo les dije que además, arriba del fluido hay aire. O sea que no solo estoy sosteniendo fluido, no solo estoy sosteniendo agua o líquido, sino que además estoy sosteniendo la presión atmosférica. O sea que además de equilibrar la columna de líquido que tengo arriba, estoy equilibrando la presión atmosférica. O sea que a esto le tengo que agregar también la presión atmosférica multiplicada por el área. Estoy sosteniendo, es como si estuviera sosteniendo una columna de fluido todo arriba, a una columna de atmósfera todo arriba del líquido. ¿Sí? Y ahora sí tengo todo. Y esto tiene que ser igual a 0. Esa es mi condición de equilibrio. ¿Ok? Ahora, tengo un problema porque me aparece el área en todos lados. Yo me la quisiera sacar encima el área, porque en realidad el área es arbitraria. Yo hice un dibujito en función del área. De acá podría cancelar el área con esta. Pero ¿cómo hago para cancelar el área acá? Bueno, por eso es que vamos a usar la densidad en lugar de la masa. Yo podría escribir la masa del fluido, la puedo escribir en términos de su densidad. Y la puedo escribir como la densidad multiplicada por el volumen. ¿El volumen de qué? De la columna que estoy sosteniendo. Ese es todo el peso, toda la masa que tengo. Y esto lo puedo escribir de esta manera. El volumen de la columna es el área transversal multiplicada por la altura. ¿Sí? La altura de la columna, que es lo que yo definí. Y con eso, fíjense que me queda el área en todos los términos y la relación se me hace más simple. Me queda que P por A menos ρ por A por H por G menos P0 por A es igual a 0. Esa es mi relación. Y ahora sí me puedo sacar, como está igualada a 0, me puedo sacar el área de todos los términos. Y fíjense que si la densidad del fluido es un dato, de acá yo saco que la presión tiene que ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. ¿Sí? Y esto es lo que se llama la ecuación barométrica, que me dice cómo cambia la presión en un fluido en función de la altura. Y depende de características intrínsecas, ¿no? Porque depende de G, que es una constante. H, bueno, H es la posición, por supuesto. La presión atmosférica es una constante también para nosotros. Y la densidad del fluido a temperatura fija es una constante. ¿Sí? Esas son aproximaciones todas, pero nos dicen que en base a esos números yo puedo sacar cuánto vale la presión en función de la profundidad. Y por supuesto, como se ve acá, aumenta. Para que tengan una idea de magnitud, la presión atmosférica en pascales es 1,013 más o menos por 10 a la 5 pascales. O sea, es aproximadamente 10 a la 5 pascales, que es lo que se escucha cuando dicen a veces la presión dicen, la definen en hectopascales, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Y esto es lo que se conoce también como una atmósfera. ¿Sí? ¿Ok? Esa es el valor de presión atmosférica. Y para que hagamos alguna cuentita, para sacar algún número de ahí, a ver, alguna pregunta ahí. Es la del líquido, claro. Claro, la densidad del cuerpo no entra porque el cuerpo ya nos olvidamos. Directamente lo único que nos importa del cuerpo lo usamos como una referencia, nada más. De hecho, podría no haber usado un cuerpo, podría haber usado un fragmento del mismo líquido que estaba metido ahí. Esa sería otra forma de verlo. Bueno, entonces vamos a sacar algún numerito y después vamos al intervalo. Fíjense que el cambio dado por esto podría llegar a ser muy significativo. Y para hacer una cuenta, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que el líquido es agua y que nos sumergimos 10 metros. ¿Sí? Nos sumergimos 10 metros en agua. Hagamos la cuenta. Para eso tenemos que saber un dato, que es cuál es la densidad del agua. La densidad del agua, si la escribimos en kilogramos
sobre metro cúbico, que serían las típicas unidades MKS, nos da 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es 1 tonelada por metro cúbico. Un metro cúbico es enorme. Si la hacemos por litro, nos da, obviamente, 1 kilo por litro. ¿Sí? 1000 veces menos. Pero acá la pongo en las unidades típicas de MKS. Bueno, con esta densidad, ustedes pueden hacer la cuenta, meten que es, acá les da más o menos 100.000. Fíjense que la densidad da más o menos 1000, ¿sí? La densidad da más o menos 1000, G da más o menos 10, y la altura da 10. O sea que me queda 10 por 10, 100 por 1000, 100.000. De hecho queda un poquito menor porque G es un poquito más chica, pero lo que me queda es que si me sumerjo 10 metros, la presión es prácticamente el doble de la presión atmosférica. Hagan la cuenta y van a ver. O sea que en 10 metros yo siento el doble de presión que sentiría en la superficie de la Tierra. Y me metí 10 metros. Es bastante, ¿no? No hay piletas de 10 metros. Pero justamente, ¿por qué no hay piletas de 10 metros? Porque si te metes 10 metros ya no es tan cómoda no es tan refrescante y la sensación que va a primar no va a ser lo refrescante que sea, sino la presión que vas a sentir ahí adentro. Y de hecho, en los oídos se puede sentir mucho. Bueno, con esto cortamos la primera parte y pasamos al intervalo. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Por ahora no. Bueno, acabamos de ver la ecuación barométrica y ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a volver a la prensa hidráulica y ahora hacer cuentitas en base a lo que tenemos ya sabido de cómo varía la presión en función de la altura. Entonces, primero un comentario. Fíjense una cosa, algo que puede parecer trivial, pero si nosotros tenemos un recipiente, algo que por ahora yo simplemente di por hecho porque es una observación que todos tenemos en claro. Fíjense esto. Está claro que la ecuación barométrica nos está diciendo de manera complicada, digamos, por qué la distribución de un líquido es así, en donde la superficie esta es paralela a la superficie del lugar donde está apoyado, básicamente, y por qué no ocurre esto, ¿no? Esto obviamente no ocurre, que el fluido se acumule más en un lugar que en otro, si es que el fluido tiene densidad constante, ¿no? Esto no puede pasar, por lo pronto, porque si pasara esto, el fluido no podría estar en equilibrio. La presión acá y la presión acá, P sub A y P sub B, deberían ser distintas para que ocurriera esto. ¿Sí? Entonces el fluido no podría estar en equilibrio. Esto no puede pasar nunca cuando el fluido está en equilibrio. En cambio, esto sí, justamente porque necesito que la presión a misma altura dependa de la columna que tengo ahí arriba. Acá la columna es distinta en ambos casos, entonces el fluido nunca podría estar en equilibrio en esta situación. ¿Ok? Y eso ya nos da una idea también para trabajar sobre la prensa hidráulica, porque fíjense que el hecho, como dibujábamos antes la prensa, teníamos acá un área pequeña y acá un área más grande. Fíjense que es indistinto esto, porque si yo quisiera, por ejemplo, que la prensa hidráulica estuviera en equilibrio, yo necesito que la presión en el punto A y en el punto B tienen que ser iguales para que esto esté en equilibrio. Entonces ahí no me importa si el fluido está en un recipiente continuo o si tengo esto. Para que eso ocurra, necesito que la columna que está arriba de cada uno de esos dos puntos sean iguales. O sea que por eso es lo que me dice
que si yo lleno esto, los dos vasos comunicantes, es lo que se llamaba en general el problema de los vasos comunicantes. De hecho, si yo tuviera varios de estos, todos deberían llegar a la misma altura, si el sistema está en equilibrio. Una vez que se llega al equilibrio, todos deberían estar a la misma altura. ¿Sí? Eso nos dice la ecuación barométrica que acabamos de encontrar. Bueno, entonces, el problema de la ecuación, el problema de la prensa hidráulica hay que agregarle la presión atmosférica, que antes no se la habíamos puesto. Antes le metíamos un pistón y no teníamos en consideración la presión atmosférica, pero si yo no tengo nada ahí, y yo tengo estas dos superficies abiertas, lo único que la sostiene es la presión atmosférica en ambos lados. Y justamente lo que desequilibra es la presión y no la fuerza. Por eso la fuerza acá y la fuerza acá van a ser distintas. En donde el área sea más chica, la fuerza va a ser más chica, la fuerza va a estar más chica, y en donde el área sea más grande, la fuerza va a ser más grande. Bueno, entonces la presión, lo que se comunica es la presión y de vuelta. Si yo tengo acá que mantener el sistema en equilibrio, para mantenerlo en equilibrio, lo que puedo hacer es justamente relacionar presiones y no fuerzas. Y ahora ya sabemos que la altura en estos dos lugares la podemos medir desde este punto, por ejemplo, H1 y H2 tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ecuación barométrica. Todo esto es consecuencia, aunque eso ya no lo necesitábamos y por eso lo dijimos al principio, de que el fluido es incompresible. Y esa idea de que el líquido es incompresible nos dice que la presión se va transfiriendo a través de todo el fluido. Como este punto está a esta misma altura, la presión en este punto tiene que ser la misma que la presión en este punto. P sub C y P sub D y esto es lo que se conoce como principio de Pascal, que como verán, si Newton dominaba la mecánica de fluidos, la hidrostática la domina Pascal. Uno puede usar estos principios y dispositivos de este tipo, por ejemplo, para usar, si la presión se transmite a través del fluido, en un fluido incompresible, y hay muchos que se comportan así, el agua es uno puede utilizar este principio, por ejemplo, justamente para medir la presión. ¿Y cómo podemos hacer? Y bueno, podemos hacer algo parecido a una prensa hidráulica y utilizarlo justamente para medir diferencias de presión a través de diferencias de alturas, porque el hecho de que la altura sea igual acá y acá es lo que me está indicando que la presión tiene que ser igual acá y acá, porque justamente estoy equilibrando la presión atmosférica, que es igual en ambos lados. Entonces, si yo meto uno de estos dos extremos en un reservorio que está a una presión distinta de la presión atmosférica, yo debería ver eso como un cambio de altura en el otro reservorio que está a presión atmosférica. ¿Se entiende? Lo dibujo acá, vamos a esquematizarlo. Pero como les decía recién, usando el principio de Pascal, podemos medir la presión de un reservorio. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un cierto recipiente que tiene una dada presión
lo que nosotros podemos hacer es acercarle un tubo que contiene un poco de aire, una curvita así, y una columna de fluido que puede ser agua. Generalmente se utiliza mercurio, porque al ser muy denso, nos sirve, tiene una masa muy grande y nos sirve para medir cambios de presión más rápidamente. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente: supongamos que acá tenemos una presión y esta presión es en principio distinta de la presión atmosférica. Este tubito lo podemos poner en contacto justamente con la presión atmosférica, y lo que nosotros sabemos es lo siguiente: si esto está lleno de ese fluido, si esta presión y esta presión fueran iguales, si los dos puntos estuvieran a la misma presión, entonces la altura en este punto tendría que ser igual a la altura en este punto. El hecho de que en el punto A y en el punto B no tenga la superficie libre del líquido, me está diciendo que por esta columna que tengo acá, que tiene una altura h, la presión en el punto A, perdón, la presión en el punto B es distinta de la presión atmosférica, ¿verdad? Tiene que ser la presión atmosférica, pero además le tengo que sumar la columna que tengo acá, donde ρ va a ser la densidad del fluido que yo tengo metido ahí. Como les decía, puede ser agua, mercurio, etc. Entonces, si yo conozco la densidad de ese fluido, conozco la presión en el punto B. Por otro lado, el principio de Pascal me dice que la presión en el punto B tiene que ser igual a la presión en el punto A, porque están a la misma altura. Y si no hay nada más acá, lo que estoy midiendo con esto es la presión de todo este reservorio. O sea que con esto estoy midiendo la presión P de este reservorio. ¿Está bien? Y eso me dice que la presión P tiene que ser igual a P0 más ρ por G por H. Entonces yo puedo hacer marquitas en este tubo, calibrarlo con distintas presiones, y entonces medir en pascales cuánto vale la presión en función de cuánto vale la altura. ¿Ok? Este sistema me sirve justamente, utilizando el principio de Pascal, para medir la presión en un dado reservorio. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. No, ahí había una pregunta que ya no sé desde cuándo fue, pero supongo que es anterior. No, si los vasos no están comunicados, no sirve, no sigue valiendo. Fíjate que si los vasos no están comunicados, la altura depende de la cantidad de fluido que yo meta. O sea, la idea es comparar cuál es la altura de dos vasos que están comunicados a través del mismo fluido. La transmisión de presión es a través del fluido. Si no están comunicados, el fluido no es una vía de comunicación de la presión. ¿Ok? Bueno. La otra cosa que podemos ver es y ya con esto casi terminaríamos, de hecho sí, vamos a terminar, es lo otro que les dije, que es, por un lado, analizar las propiedades intrínsecas del fluido, y por el otro lado, analizar las propiedades del fluido en interacción con otros objetos que se sumergen. Y eso es lo que se conoce como principio de Arquímedes. La idea es básicamente la siguiente. Y tiene que ver con esto, con qué ocurre con un objeto sumergido en el seno de un fluido. Supongamos que tenemos un fluido. ¿De quién? En el seno de un fluido. ¿Era esa la pregunta? ¿Un cuerpo? No, ¿de quién es el principio? Ah, de Arquímedes.
Arquímedes, el que cuando lo descubrió dijo Eureka. Gracias, Ezequiel. Bueno, supongamos entonces que tenemos un... Esa no la sabía. No sé y prefiero ni saberla. Supongamos que tenemos entonces un recipiente con un fluido y queremos sumergir un objeto. Vamos a dibujar las dos situaciones, con el mismo recipiente, con la misma cantidad de fluido, y sumergimos un objeto masivo del tipo de los que estudiamos en F1, en la primera parte. Bueno, el recipiente me quedó de distinto tamaño, pero es el mismo, créanme. Supongamos, para hacer esta cuenta, vamos a suponer que el cuerpo es pequeño. ¿Qué tan pequeño? Tan pequeño como para que la altura de este líquido no cambie cuando yo lo sumerjo ahí. Va a cambiar un poquito. Entonces, no que no cambie, sino que cambie poquito, que sea despreciable el cambio de altura. Lo podemos pensar, si quieren, la forma en que lo podemos pensar es que el recipiente es muy grande comparado con el objeto que estamos sumergiendo. Entonces, sumergimos el objeto y como tiene mucha área, ese recipiente tiene mucha área en la superficie libre, entonces la altura va a cambiar muy poquitito. Obviamente, claro, un ladrillo en el mar, por ejemplo, o en una pileta, tampoco hay que pensar demasiado, pero sí, ese sería el extremo infinito, digamos. Bueno, entonces la idea es la siguiente, ¿qué le ocurre a este objeto cuando yo lo sumerjo? Y uno tiene una idea, porque uno sabe que cuando se mete en una pileta, uno siente como que pesa menos, uno puede saltar más alto, no siente tanto el peso de su cuerpo. Bueno, con los objetos pasa obviamente lo mismo, en el límite de que en algunos casos incluso el objeto podría llegar a flotar. Podría, como en el caso de una tabla de madera, digamos una tabla de madera puede llegar a flotar. Vamos a hacer esa cuentita y después vamos a ver cómo se explica entonces que la madera flote sobre el seno sobre el líquido que está apoyado. Y la idea básicamente es la siguiente, uno lo puede pensar de esta manera. Nosotros acá tenemos una situación en donde tenemos un objeto metido ahí, ¿sí? Supongamos que esta situación es de equilibrio y esta también, ¿no? O sea, tanto acá como acá estamos en equilibrio. Por supuesto, es una imagen que estamos haciendo como un experimento en donde nosotros decimos lo que da y vamos a tratar de explicarlo. Estamos tratando de decir qué tendría que darse para que este objeto estuviera en equilibrio. Bueno, primero, la situación en la cual el líquido está en equilibrio, la podemos pensar de una manera complicada, inspirada en lo que tenemos acá. Uno podría decir, bueno, supongamos que nosotros acá dibujamos un contorno imaginario. Acá solo hay líquido, pero dibujamos un contorno imaginario en donde tenemos una fracción del fluido que tiene el volumen del objeto sumergido. ¿Sí? El equilibrio lo podemos pensar de esta manera. El equilibrio en este caso. Estamos en equilibrio, ¿por qué? Porque la fuerza que el fluido realiza sobre esa fracción de líquido es tal que sostiene al líquido que está acá. O sea que sostiene el peso del líquido que ocupa este volumen. Si estamos en equilibrio, entonces esa fracción está sostenida por el líquido circundante.
circundante, las dos cosas. Y esa cuenta es fácil, porque entonces podemos calcular muy fácilmente cuál es la fuerza que hay que hacer. La fuerza que hay que hacer es, básicamente, el volumen del cuerpo multiplicada por la densidad del agua, digamos, del líquido, en este caso el agua, por G. Esta sería la fuerza que tiene que hacer el líquido circundante para sostener a esa fracción de ahí. Ahora, si yo meto ese cuerpo que está acá, ¿va a cambiar algo lo que me haga el líquido circundante? Si lo único que cambió es que en vez de tener agua acá, tengo otro objeto. Bueno, lo que dijo Arquímedes es, esa es exactamente la fuerza que hace el fluido. Hace una fuerza a la que se llamó empuje, claro, del CBC. Y el módulo de la fuerza esa, que es el empuje, es igual al volumen, él decía, del líquido desalojado, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por G. O sea, es la masa del líquido desalojado, esto es lo que llamaríamos la masa del líquido desalojado, ¿por qué? O sea, el peso del líquido desalojado. ¿Ok? Y entonces ahí es donde se puede dar que un objeto quede entre medio, que un objeto se hunda o que un objeto flote. Para estar en equilibrio no nos quedaría otra más que ese objeto tuviera una densidad igual a la del agua según cuánto se sumerge. No nos quedaría otra. Porque si no, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, ¿qué nos pasa? La fuerza que hace el líquido solo sostiene un objeto cuya masa sea la del líquido. Entonces, si la densidad del cuerpo es mayor, como el volumen se mantiene igual, la masa del cuerpo va a ser mayor, entonces no me va a alcanzar para sostenerla y el cuerpo se va a hundir. Si la densidad del líquido, por otro lado, es menor, ahí sí va a poder flotar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, se hunde. Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, flota. ¿Está bien? Veo preguntas. Muy bien. Pero uno es más, puede, claro, si fuera igual, ¿qué pasa? Supongamos que metemos un objeto que tiene exactamente la misma densidad del agua. O muy parecida, ¿no? Por ejemplo, podemos meter un globo lleno de agua, que no tiene nada de aire. ¿Qué pasaría? Está bueno eso, ¿viste? Me hacen una pregunta, Iván, y yo la contesto con la misma pregunta. ¿Y qué pasa si la densidad es la misma? La fuerza que hace el líquido circundante alcanza para sostener ese peso. Entonces, ¿qué pasaría si vos le metés algo? Vos metés un globo un globo grande que tiene agua adentro del agua. Digamos que si el globo es grande, la goma pesa muy poquito. Entonces casi lo que tenés es lo mismo. Bueno, la va a sostener, va a estar en equilibrio. Lo dejes donde lo dejes, se va a quedar. Lo empujás y se va a mover a velocidad constante. Va a estar en equilibrio. Esa cantidad de fluido va a estar sostenida por la presión de todo el líquido circundante. Exactamente eso. Es como si vos no tuvieras el globo. La única forma de que se mantenga en equilibrio es que tenga exactamente la misma densidad. ¿Ok? Y podemos hacer una cuentita más. Y podemos decir, ¿y si la densidad es un poco menor? ¿Eso qué quiere decir? Va a flotar, ok. Pero va a flotar, ¿qué significa? ¿Va a quedar arriba de la superficie directamente? ¿Van a estar tocándose las superficies? En realidad no. Porque fíjense que va a depender del volumen del líquido desalojado.
Si la densidad es menor, no quiere decir que no se va a hundir, aunque sea un poquito. No se va a hundir del todo. O sea, pero la fuerza del agua me va a alcanzar para sostener una parte de ese cuerpo. No todo, pero sí una parte. Hagamos la cuentita, que sería lo que me pasa con una tabla de madera, una balsa, por ejemplo. Una balsa de madera se hunde un poco, pero al tener una superficie tan grande, flota sobre el agua. ¿Por qué? Justamente porque usa toda la presión distribuida en toda esa superficie y eso incrementa la fuerza. Bueno, hagamos la cuenta de cuánto se hundiría una balsa con una densidad de madera típica. El problema sería el siguiente, lo vamos a plantear. Supongamos que tenemos entonces un fluido, vamos a pensarlo como dijeron recién en el comentario, en un fluido suficientemente grande, un lago, el mar, un río. Y lo que hacemos es apoyar una tabla sobre la superficie, una tabla grande, y queremos saber cuánto se va a hundir. Esa es nuestra pregunta. ¿Sí? La condición de flotación, ¿qué va a ser? Bueno, que la tabla esté en equilibrio. Y para que la tabla esté en equilibrio, voy a necesitar que el peso de la tabla sea equilibrado por el empuje que le hace el líquido. Y el empuje va a estar dado no por todo el volumen del líquido ahora, por el volumen del líquido desalojado, pero no por todo el volumen del cuerpo. Solamente la parte que está sumergida, o sea, solamente esta parte del volumen. Y fíjense que ahí va a aparecer justamente el H. Supongamos que el área transversal de esta balsa es A. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. El empuje va a ser el volumen sumergido por la densidad del agua, por G. Y el peso va a ser igual a M por G. Y eso lo podemos escribir como el volumen de la balsa completo, ahora sí, ya no el sumergido, todo completo, por la densidad, en este caso, digamos, de la madera, por G. ¿Ok? Entonces tenemos que comparar estas cantidades y ver dónde aparece la altura ahí. Uno lo puede pensar de esta manera. El área sí va a ser igual en los dos volúmenes, pero la altura, a esto lo podemos llamar el espesor de la balsa, y a esto la altura, sumergido. Entonces uno puede decir esto, bueno, para tener la condición de flotación necesito que estas dos sean iguales en modo. Y eso me va a quedar que el volumen sumergido por ρ del agua por G tiene que ser igual al volumen de la balsa por el ρ de la madera por G. El volumen sumergido va a ser igual al área multiplicada por la altura. Acá me queda la densidad del agua. G, bueno, G ya lo puedo cancelar de los dos lados, ¿no? No hace falta que lo deje. Entonces me queda A por H por la densidad del agua, y de este lado me queda A también, pero ahora ya no por H, sino por el espesor, por la densidad de la madera. O sea que la altura me sale de estas relaciones. La altura me va a salir, primero, el área la puedo cancelar de los dos lados. Y me va a quedar que la altura va a ser el espesor multiplicado por el ρ de la madera dividido el ρ del agua. Y como es obvio, para que flote necesito que el ρ de la madera, o sea, para que flote, para que la altura sea un poquito mayor, perdón, un poquito menor que el espesor, necesito que la densidad de la madera sea menor que la densidad del agua. En ese caso va a flotar. La densidad de la madera, típicamente, entre las maderas conocidas, va entre 500 y 800 kilogramos sobre metro cuadrado. Sobre metro cúbico, perdón. Ahora sí es metro cúbico. ¿Está bien? Esa es la típica densidad de la madera. Y con esas densidades, uno logra, pueden hacer la cuenta, pueden poner un número, pueden poner una madera con densidad igual a 700
kilogramos sobre metro cúbico, hacer la cuenta, y ahí les va a dar cuánto se va a sumergir esa balsa, dada su densidad. ¿Ok? Y ya para cerrar, ¿se les ocurre cómo podemos medir la densidad? ¿Un experimento? Perdón, ¿esto quedó claro? ¿Esto lo del problema de la balsa quedó claro? Es sencillo, ¿no? Sí, quedó claro. Bueno, ¿y se les ocurre cómo podemos hacer, cómo diseñar un pequeño experimento simple para medir la densidad? Con cosas que ustedes usan en el laboratorio. ¿Y con una balanza? Una Con balanza. Exactamente. A ver, ¿se te ocurre el experimento? ¿Cómo sería el experimento? Necesitaría una balanza y aparte necesitaría como un tubo con líquido, un recipiente con medición. Metrato creo que se decía. Entonces, primero tengo que calcular su volumen. Si no se sumerge completamente, yo ya puedo saber su densidad, porque puedo saber la masa total por el volumen sumergido, pero si se sumerge completamente, no me está diciendo nada sobre la densidad más, salvo decir que es mayor que la del líquido. Pero sí me dice su volumen. Lo que sí podés hacer es, fíjate que el empuje depende de la densidad, ¿no? El empuje va a depender de la densidad de tu fluido. Luego lo que podés hacer es otra cosa que podés hacer, que ni siquiera es diseñar un aparato. Agarrás una balanza y un recipiente y nada más. Y suponete, haces estas dos cosas. Por un lado, agarrás, tiene que ser una balanza de esas tipo de valija. ¿Vieron las balanzas esas de valija que son básicamente un sistemita que es tipo un gancho? Exactamente, es un gancho. Ustedes le cuelgan algo y eso tiene una escala y les va diciendo cuál es el peso del objeto que ustedes cuelgan acá. ¿Sí? Que es una valija generalmente. Pero ustedes pueden colgar un objeto de eso y lo que pueden hacer es hacer ese experimento. Acá van a medir el peso y repetir el experimento, pero ahora adentro de un recipiente con ese fluido. Con el mismo sistema, con la misma balanza. Acá van a medir el peso y acá van a medir el peso menos el empuje. ¿Sí? Con la diferencia entre el peso menos el empuje, les va a aparecer acá, conociendo por supuesto el volumen del objeto que están sumergiendo, les aparece la densidad y entonces con esta diferencia ustedes pueden sacar cuánto es el empuje exactamente y una vez que tienen el empuje, conociendo el volumen, sacan la densidad. Bueno, pero necesitaríamos para eso saber, si queremos la densidad del objeto. No, yo digo la densidad del fluido. Bueno. Yo pensaba que queríamos medir la densidad de un objeto. En realidad es lo mismo, podés hacer la cuenta de las dos maneras. Tendrías que conocer la densidad de uno para sacar, claro. O bien conocer la del fluido para sacarla del objeto, o bien conocer la del objeto para sacarla del fluido. Sí. Pero para la densidad de un objeto que no es un fluido, uno agarra el volumen directamente y la masa y listo. Pesás. Claro, pero ¿sí? el volumen lo mide con un líquido. Una de Claro. las formas de medirlo, si es algo irregular, es sumergerlo completamente. Exactamente. Y ahí sí, lo que tenés que ver es que cambie la altura, porque si no, ahí no lo podés ver. Tenés que tabular eso. Para eso se usa una cosa que tengo acá, un cachito. Uno puede usar una probeta tabulada, esta es una probeta de laboratorio, ¿no? Que está tabulada en mililitros. Los mililitros se pueden convertir a metros cúbicos. Entonces uno sumerge un objeto y puede estudiar muy fácilmente cómo cambia el volumen de líquido desalojado, como es el volumen del líquido desalojado, y de esa manera calcula, obtiene el volumen de un objeto que tenga una forma que pueda ser muy difícil de obtener. ¿Sí? Con ese tipo de cosas uno mide los cambios. Claro, sí, yo me refería a eso. Bueno, sí, la densidad del líquido sería simplemente pesarlo y ya sé el volumen porque también tengo el tubo milimetrado. Claro, exactamente. O sea, pongo el tubo vacío, después le pongo una cantidad de líquido, la diferencia es el peso del líquido. Fíjate que siempre, tanto para un objeto como para un fluido, siempre involucra pesar y medir volumen. Yo
me estaba metiendo justamente en la densidad que a mí me importa, como estamos viendo mecánica de fluidos, es la densidad del fluido. Pero lo que vos decís es totalmente análogo a lo que estoy diciendo. ¿Se entiende, no? Sí. ¿A todos les quedó claro que de esta manera uno puede obtener relaciones entre la densidad tanto del fluido como del objeto? En esta parte del curso nos interesa la densidad del fluido, pero cualquier método que usemos nos sirve para medir ambas densidades. ¿Ok? Sí. Cuando sumergís el cuerpo no está en equilibrio. En general no va a estar en equilibrio salvo que la densidad sea exactamente igual, como dijiste vos, creo que vos preguntaste antes. Salvo que la densidad sea exactamente igual a la del agua, no va a estar en equilibrio. O sea, para que esté en equilibrio completamente sumergido, tiene que tener una densidad exactamente igual a la del agua. No te queda otra. Eso es lo que nos dio el experimento mental que hicimos antes. Lo que sostiene, o sea, lo que sostiene el fluido, a lo sumo, sabemos, es a otra fracción de fluido exactamente igual. O sea que si su densidad fuera exactamente igual a la del agua, el objeto quedaría flotando, vos lo metés a la mitad y quedaría flotando ahí, al medio del líquido, y no se movería nada salvo que lo empujes. Y si lo empujás, se mueve a velocidad constante. O sea, está en equilibrio. Pero esa es la única forma. De cualquier otra forma, no va a estar nunca en equilibrio. O, perdón, esta condición también, ¿no? No sumergirlo todo. Si la densidad es menor y vos no lo sumergís todo, va a estar en equilibrio también. Va a estar en equilibrio con esta cantidad. ¿Sí? Ahí, como las densidades son distintas, lo que vos tenés que hacer es sumergir un volumen que no sea completo para estar en equilibrio. Equilibrás sumergiendo una cantidad menor de tu objeto. Y si el objeto tuviera más densidad que el agua, ¿hay forma de que esté en equilibrio? Esa es mi pregunta para ustedes. No, no hay forma. O sea, si el objeto tiene más densidad del agua, va a caer hasta el fondo y listo. La única forma de Pero el fondo equilibrarlo, llega al equilibrio. claro, pero es la superficie de abajo, ya no es el fluido. Ahí ya estamos, ya metimos. Con una soga también lo podemos equilibrar. O sea, con otra fuerza lo podemos equilibrar, pero no hay forma de equilibrarlo solo con la fuerza del fluido. ¿Estamos bien? Bueno,